Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de esos conflictos que lo cambiaron todo. Uno de los más largos e influyentes de la historia. Sí, la Guerra de los 100 años. Pero ojo, que esto no va a ser solo una lista de fechas y batallas, ¿eh? Para nada. Es la increíble historia de cómo esta guerra obligó a dos reinos medievales a reinventarse por completo y acabó creando los primeros estados modernos de Europa. Parece mentira, ¿verdad? Que una simple disputa familiar pueda desatar un siglo entero de guerra. Pues sí, porque a menudo los grandes incendios de la historia empiezan con una chispa muy, muy personal. Y en este caso, fue una herencia. La diferencia es que lo que estaba en juego no era una casa o un terrenito. No. Era ni más ni menos que el trono de Francia. Venga, vamos al lío. Al origen de todo. Al momento exacto en que se lía todo. Una crisis por la sucesión al trono francés que va a poner a dos de las familias más poderosas de Europa en un rumbo de colisión total. A ver, situémonos, imaginemos la escena. Estamos en Francia, año 1328. El rey, Carlos IV, acaba de morir, y con él se apaga la línea directa de la todopoderosa dinastía de los Capeto. El problema, claro, es enorme. No hay un hijo varón que pueda heredar la corona. Y esto, en el reino más poblado de Europa, significa una cosa, un vacío de poder peligrosísimo. Y claro, en este escenario aparecen dos candidatos. Por un lado tenemos a Felipe de Valois. Su carta de presentación es primo del rey fallecido, el pariente más cercano por línea, y esto es importante, puramente masculina. Y por otro lado, alguien mucho, mucho más poderoso, Eduardo III, el mismísimo rey de Inglaterra. Él es sobrino de Carlos IV, o sea, su pariente de sangre más cercano. Pero, y aquí viene el gran pero de toda esta historia, su conexión es a través de su madre, Isabel. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Sí, porque de repente todo se convierte en una batalla de abogados medievales. La nobleza francesa, que no quería un rey inglés ni en pintura, se saca un as de la manga tremendo. Desempolvan una ley antiquísima de los francos, la famosa ley sálica, que viene a decir que ni las mujeres pueden heredar el trono ni pueden transmitir ese derecho. Toma ya, caso cerrado, Eduardo fuera. Claro, los ingleses lógicamente saltan y dicen que eso es una excusa, un cuento chino, y que lo que de verdad importa es la proximidad de sangre. Bueno, al principio Eduardo III como que traga, ¿no? Acepta la coronación de Felipe VI, aunque a regañadientes, claro. Pero la tensión seguía ahí, latente. Sobre todo por el ducado de Guillena, que era un pedazo de territorio en Francia que, ojo, pertenecía al rey inglés. La situación era insostenible. Y la gota que colmó el vaso llegó en 1337. Felipe VI va y le confisca el ducado. La respuesta de Eduardo fue brutal. Básicamente dijo, «Ah, sí, ¿me quitas mi ducado? Pues yo te reclamo tu corona». Y estalla la guerra. Claro, que declarar una guerra es la parte, digamos, fácil, pero financiarla, y más una que va a durar más de 100 años, eso, amigos, es otra historia. Y aquí es donde surge un problema que la verdad nos suena bastante familiar hoy en día. ¿De dónde narices se saca el dinero para todo esto? Pues mirad, antes de esta guerra el sistema era bastante claro. La idea era que el rey debía vivir de lo suyo. ¿Qué significa esto? Pues que tenía que pagar todos los gastos del reino con los ingresos de sus propias tierras, de sus dominios. Pedir impuestos a la gente era algo excepcionalísimo, una medida de emergencia que además necesitaba aprobación. El problema es que ese sistema estaba pensado para guerras cortas, para una escaramuza. Pero para un conflicto total que dura décadas, ¿cómo se sostiene un ejército año tras año así? La respuesta es muy, muy sencilla. No se puede. Es imposible. Total, que la guerra ya ha estallado y el viejo sistema para pagarla, pues, no sirve. Mientras los reyes se rompen la cabeza buscando soluciones, los ejércitos empiezan a chocar. Vamos a ver en un resumen muy, muy rápido cómo fue este larguísimo siglo de batallas. Esta guerra fue una auténtica montaña rusa, un vaivén constante. Al principio, los ingleses, con su letal arco largo, arrasan. Consiguen victorias que dejan a toda Europa con la boca abierta, en Crécy y en Poitiers. Llegan a capturar al mismísimo rey de Francia. Parecía el fin para los franceses. Pero no. Francia se recupera, se reorganiza, con una especie de guerra de guerrillas liderada por Carlos V. Pasa el tiempo y ¡zas! Otro desastre en 1415, en Agincourt. La nobleza francesa es literalmente aniquilada. Con Francia dividida, de rodillas, a punto de desaparecer, de la nada surge la increíble figura de Juana de Arco. Y lo cambia todo. Levanta el asedio de Orleans, enciende la llama de la resistencia y marca el principio del fin para los ingleses. A partir de ahí, son expulsados poco a poco hasta la victoria final, finalísima, de Francia en 1453. Vale, las batallas, los héroes, Juana de Arco, esa es la parte que todo el mundo conoce. Pero la transformación de verdad, la más profunda y la que llega hasta hoy,
ocurrió lejos del campo de batalla. Porque para ganar, para sobrevivir a esta guerra, ambos reinos tuvieron que cambiar, para siempre, su forma de gobernar. Y es que esta es la clave de todo el asunto. Fijaos en el cambio. Al principio de la guerra, un ejército era básicamente un grupo de nobles que luchaban unos meses al año por lealtad a su señor. Vale, al final de la guerra, eso ya no existe. Lo que hay son ejércitos permanentes, soldados profesionales que cobran un sueldo del Estado y equipados con una artillería carísima, algo que solo un Estado centralizado se podía permitir. Esto no es un cambio, es una auténtica revolución, militar y estatal. Claro, porque este nuevo tipo de ejército profesional tenía una exigencia que no se podía negociar: cobrar a fin de mes, todos los meses. Y para eso hacía falta dinero, mucho dinero, y constante. La solución, pues blanco y en botella, el impuesto permanente. En Francia se inventa la gabela, un impuesto sobre algo tan básico como la sal. En Inglaterra, un impuesto fijo sobre la exportación de lana, que era su producto estrella. Y así, lo que nació como una necesidad pura y dura de la guerra, se acabó convirtiendo en el motor del Estado moderno, un sistema fiscal centralizado que podía recaudar dinero por todo el reino. Pero el legado de esta guerra no se queda solo en el dinero y los soldados. ¿Qué va? Fue mucho más allá, tocó algo mucho más profundo, algo que nos define incluso a día de hoy. Hablamos de la identidad. A ver, pensadlo. 100 años luchando contra el otro hizo que la gente dejara de pensar «soy del duque de Borgoña» o «soy del conde de Warwick». No. Empezaron a sentirse franceses o ingleses. Se forjó una identidad nacional. Y hay un detalle que es fascinante y lo ilustra a la perfección. Antes de la guerra, la élite inglesa, incluido el rey que reclamaba el trono de Francia, ¿qué idioma hablaba en la corte? Francés. Era lo normal. 100 años de guerra después, hablar la lengua del enemigo era simplemente impensable. Y así, el inglés se convirtió por primera vez en el idioma del poder en la propia Inglaterra. Al final, lo que nos enseña esta guerra es que los estados modernos que conocemos, con sus ejércitos, sus impuestos, sus identidades, no nacieron de un plan maestro. Fueron forjados a martillazos, por pura necesidad, en el caos de un conflicto que parecía no tener fin. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, para reflexionar. ¿Hasta qué punto nuestras naciones, la forma en que nos vemos, lo que somos, no sigue siendo en el fondo un eco de aquellas batallas de hace más de 600 años?